Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. En esta tarde tengo la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Como ustedes saben que estamos estudiando un libro maravilloso que se llama El deseado de todas las gentes, en esta tarde quiero compartir con ustedes el capítulo 24, que lleva por título ¿No es este el hijo del carpintero? Esa es una pregunta que hicieron la gente de Nazaret. Voy a leer para ustedes. Una sombra cruzó los agradables días del ministerio de Cristo en Galilea. La gente de Nazaret lo rechazó, decía, ¿no es este el hijo del carpintero? Durante su niñez y juventud, Jesús había adorado entre sus hermanos en la sinagoga de Nazaret. Desde que iniciara su ministerio había estado ausente, pero ellos no ignoraban lo que le había acontecido. Cuando volvió a aparecer entre ellos, su interés y expectativa se avivaron en sumo grado. Allí estaban las caras familiares de quienes conociera desde la infancia. Allí estaban su madre, sus hermanos y sus hermanas, y todos los ojos se dirigieron hacia él cuando entró en la sinagoga el sábado y ocupó su lugar entre los adoradores. En el culto regular del día, el anciano leyó los profetas y exhortó a la gente a esperar todavía al que había de venir, al que iba a introducir un reino glorioso y desterrar toda la opresión. Repasando la evidencia de que la venida del Mesías estaba cerca, procuró alentar a sus oyentes. Describió la gloria de su advenimiento, recalcando la idea de que aparecería a la cabeza de ejércitos para librar a Israel. Mis hermanos, Cristo había una sombra que cruzó, como decía, que cruzó los agradables días del ministerio de Cristo en Galilea. Aparentemente, Cristo hizo una mala experiencia, porque la gente de Nazaret lo rechazó. Por esta pregunta, vemos claramente que estas personas realmente han rechazado a Cristo. Decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Y regularmente los ancianos o el anciano que tenía la oportunidad de predicar, de compartir la palabra de Dios con los oyentes, siempre hablan de una profecía o de la venida del Mesías. Decían que el Mesías tiene como responsabilidad de librar el pueblo de Israel debajo la opresión de los romanos. Y decían que él tiene que aparecer a la cabeza de ejército para librar a Israel. Eso no fue así. Cristo tenía como misión especial de librar realmente. Él tenía que combatir o luchar para librar su pueblo
realmente. Pero físicamente, Cristo no tenía la misión de combatir, de luchar para sacar el pueblo judío de bajo la opresión de los romanos. Su misión fue una misión muy especial. Y cuando un rabino estaba presente en la sinagoga, se esperaba que diese el sermón y cualquier israelita podía hacer la lectura de los profetas. En ese sábado se pidió a Jesús que tomase parte en el culto. Se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Según se lo comprendía, el pasaje por él leído se refería al Mesías. Y cuando un rabino estaba allí esperando para predicar, y como tenían como costumbre, cualquier persona en la asamblea podía predicar o podía leer. Y en ese momento, el rabino que estaba pidió a Jesús de leer. La lectura de Cristo se refiere a Isaías 61, versículo 1, que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esas son las palabras que Cristo leyó. Esa es una profecía que refiere al Mesías. ¿Quién era el Mesías? Era Cristo. Y después leer, vamos a ver qué hizo Cristo. Y enrollando el libro, le dio al ministro. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Jesús estaba delante de la gente como un exponente vivo de las profecías concernientes a él mismo, explicando las palabras que había leído. Habló del Mesías como un aliviador del oprimido, liberador de los cautivos, sanador de los afligidos, restaurador de la vista a los ciegos y revelador de la luz de la verdad al mundo. Así, eso era la misión del Mesías. Aliviar del oprimido, o él era un aliviador del oprimido, liberador del cautivo, sanador, restaurador de la vista de los ciegos, revelador de la luz, etc. Eso era la misión del Mesías, que era Jesucristo. Pero en este momento, después leer estas palabras o esa profecía, las gentes que estaban frente a Jesucristo estaban maravillados de estas palabras. Y después vamos a ver qué va a pasar, qué va a ocurrir. Su actitud impresionante
y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera como Moisés contemplaban al invisible. Mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo, respondieron con fervientes amenes y alabanzas al Señor. Y siempre los oyentes que venían a adorar en la sinagoga siempre escucharon la palabra de Dios o las profecías, etc. Pero en este momento, cuando Jesús estaba leyendo, ellos sintieron una manifestación solennal en ellos y sentían el significado de estas palabras. Pero cuando Jesús anunció esta escritura que acabáis de oír, se ha cumplido hoy. Se sintieron inducidos repentinamente a pensar en sí mismos y en los acertos de quien les dirigía la palabra. Ellos, israelitas, hijos de Abraham, habían sido representados como estando en servidumbre. Se les hablaba como a presos que debían ser librados del poder del mal, como estando en tinieblas, necesitados de la luz de la verdad. Su orgullo se ofendió y sus recelos se despertaron. Las palabras de Jesús indicaban que su obra en favor de ellos ella era completamente diferente de lo que deseaban. Tal vez iba a investigar sus acciones con demasiado detenimiento, a pesar de su meticulosidad en las ceremonias externas. Rehuían la inspección de esos ojos claros y escrutadores. Y Jesús después lee la profecía de Isaías 61:1, que habla de la misión de él mismo. Los rabinos, las gentes que estaban allí, podemos decir los rabinos, los dirigentes que estaban allí, se sintieron inducidos y empezando a pensar a sí mismo, al pueblo de Israel, y decían, nosotros somos hijos de Abraham, etc. ¿Cómo estamos en servidumbre? ¿Cómo el Mesías van a librarnos? Y ahí las palabras de Jesucristo indicaban su obra en favor de ellos. Era completamente diferente que lo que deseaban. Ellos deseaban otra cosa, no la libertad espiritual. Ellos querían salir de la opresión de los romanos. Ellos querían satisfacer podemos decir, sus necesidades materiales, pero a ellos no les gustaban satisfacer sus necesidades espirituales. Y después vamos a ver una pregunta. ¿Quién es este Jesús? Preguntaron. El que se había arrogado la gloria del Mesías era el hijo de un carpintero y había trabajando en su oficio
con su padre José. Lo habían visto subiendo y bajando trabajosamente por las colinas, conocían a sus hermanos y hermanas, su vida y sus ocupaciones. Lo habían visto convertirse de niño en adolescente y de adolescente en hombre. Aún su vida había sido intachable. No querían creer que fuese el prometido. Mis hermanos, mis hermanas, Cristo después de decir que estas palabras se refiere a Él mismo, había un cambio en medio de los oyentes, especialmente de los dirigentes en este momento, los rabinos, etc. Y decían, ¿quién es este Jesús? Preguntaron, ¿quién es este Jesús? Como sabemos que Cristo realmente era hijo de José y María, humanamente ellos eran sus padres. Y siempre Cristo estaba trabajando con José, a hacer mucho trabajo, como ustedes saben, ese tipo de trabajo con madera, etc. Para ellos era una cosa así. Pero Cristo siempre tenía algo a hacer. Y muy especialmente, ellos decían, el hijo de un carpintero es el Mesías. No es posible. Y qué contraste entre su enseñanza acerca del nuevo reino y lo que había oído decir a su anciano rabino. Nada había dicho Jesús acerca de librarlos de los romanos. Habían oído hablar de sus milagros y esperaban que su poder se ejerciese en beneficio de ellos, pero no habían visto indicación de semejante propósito. Siempre las gentes estaban esperando realmente un Mesías poderoso, etc. Pero era diferente. Cristo como Mesías venía como un hombre pobre, un hombre humilde, que no tenía apariencia de un gran hombre. Pero espiritualmente, Cristo era el hombre más maravilloso que conocía el mundo. Ahora vamos a ver cómo es nuestra situación o nuestra condición frente a Dios o delante de Dios. Dice, nuestra situación delante de Dios no depende de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del uso que hacemos de la que tenemos. Así aún los paganos que erigen lo recto en la medida en que lo pueden distinguir, están en una condición más favorable que quienes tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. Las palabras de Jesús a sus oyentes en la sinagoga llegaron a la raíz de su justicia propia, haciéndoles sentir la amarga verdad de que se habían apartado de Dios y habían perdido su derecho a ser su pueblo.
Mientras Jesús les presentaba su verdadera condición, cada palabra cortaba como un cuchillo. Ahora despreciaban la fe que al principio los inspirara. No querían admitir que quien había surgido de la pobreza y la humildad fuese algo más que un hombre común. Mis hermanos, como dice ese párrafo, las palabras de Jesús a sus oyentes en la sinagoga llegaron a la raíz de su justicia propia. Los rabinos, ellos de sus partes, no querían aceptar que Cristo era el Mesías. Y eso decía claramente o muestra claramente que ellos no tenían el Espíritu de Dios con ellos. Satanás estaba trabajando en sus corazones para endurecer sus corazones. Y nosotros como humanos siempre miremos a los ojos humanos, no a los ojos espirituales. Debemos orar para mirar no a los ojos humanos, sino a los ojos espirituales. Los judíos de su parte estaban mirando a la apariencia de Jesucristo. Es por eso hicieron esa pregunta. ¿No es este el hijo del carpintero? Nos faltan tiempo para leer todo lo que tenemos en ese capítulo, pero voy a ver cómo compartir lo más importante con ustedes. Su incredulidad engendró malicia. Satanás los dominó y con ira clamaron contra el Salvador. Se habían apartado del ser cuya misión será sanar y restaurar, y ahora manifestaban los atributos del destructor. Satanás estaba trabajando en sus corazones, en los corazones de los rabinos, de los dirigentes o de los judíos en ese momento. Y ahora vamos a ver una parte muy, muy importante. Y podemos decir una parte muy triste en la experiencia de Cristo después de decir que Él era el Mesías. Cuando Jesús se refirió a las bendiciones dadas a los gentiles, el fiero orgullo nacional de sus oyentes despertó, y las palabras de él se ahogaron en un tumulto de voces. Esa gente se había jactado de guardar la ley, pero ahora que veía ofendidos sus prejuicios, estaba lista para cometer homicidio. La asamblea se disolvió y empujando a Jesús, lo echó de la sinagoga y de la ciudad. Todos parecían ansiosos de matarlo. Lo llevaron hasta la orilla de un precipicio con la intención de despeñarlo. Gritos y maldiciones llenaban el aire. Algunos se tiraban piedras, pero repentinamente desapareció de entre ellos. Los mensajeros celestiales que habían estado a su lado en la sinagoga estaban con él en medio de la muchedumbre enfurecida. Lo resguardaron de sus enemigos
y lo condujeron a un lugar seguro. Ahí Satanás estaba trabajando en los corazones de estas personas. Es por eso querían matarlo. Querían matar a Jesucristo. Le pusieron afuera, querían tirar piedras para matarlo. Pero el Padre estaba con Cristo. Por eso Él envió sus santos ángeles para proteger, para guardar a Jesucristo. Y también nosotros tenemos que hacer la misma experiencia que Jesucristo. Y cuando tenemos que predicar, que compartir la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar oposición frente a estas palabras. Las personas algunos van a querer matarnos, pero debemos poner nuestra fe en Dios y debemos creer que Dios no nos va a dejar solo, pero siempre va a estar con nosotros. Y antes de terminar, dice otra vez: mientras escuchaban sus palabras, los nazarenos fueron movidos por el Espíritu Divino. Pero tampoco entonces quisieron admitir que ese hombre que se había criado entre ellos era mayor que ellos o diferente. Todavía sentían el amargo recuerdo de que mientras aseveraba ser el prometido, les había negado un lugar con Israel, porque les había demostrado que eran menos dignos del favor de Dios que una mujer y un hombre paganos. Y hay una parte muy importante que quiero compartir con ustedes antes de terminar. Dice así: en todas las edades, los ángeles han estado cerca de los fieles seguidores de Cristo. La vasta confederación del mar está desplegada contra todos aquellos a quienes desearían vencer. Pero Cristo quiere que miremos las cosas que no se ven, los ejércitos del cielo acampados en derredor de los que aman a Dios para librarlos. Amén. Nunca sabremos hasta que a la luz de la eternidad veamos las providencias de Dios, de qué peligros vistos o no vistos hemos sido salvados por la intervención de los ángeles. Entonces sabremos que toda la familia del cielo estaba interesada en la familia de esta tierra y que los mensajeros del trono de Dios acompañaban nuestros pasos día tras día. Mis hermanos, no estamos solos en la batalla. Siempre Dios está con nosotros. Sus santos ángeles siempre están dispuestos a ayudarnos, a guardarnos de todo mal. Mis hermanos, Cristo hizo esa experiencia cuando estaba en la tierra. También nosotros tenemos que hacer otra experiencia también, o la misma experiencia. Las personas van a ponernos afuera de sus casas cuando venimos a compartir la palabra. Ellos van a ponernos afuera y no van a recibirnos, van a maltratarnos, pero siempre Dios no van a dejar solo.
Y al final, mis hermanos, la verdadera impopular en los días de Cristo es impopular en los nuestros. Lo fue desde que Satanás primero inoculó aversión por ella en el hombre. Y luego le presentó fábulas que conducen a la autoexaltación. Satanás estaba trabajando en los corazones de estas personas que querían matar a Cristo. A Satanás no le gusta la verdad, la palabra de Dios, pero siempre quiere poner sus fábulas en los corazones de estas personas. Mis hermanos, que Dios sea con nosotros para poder comprender estas palabras, ese capítulo 24 que habla de Jesucristo, que el Espíritu Santo sea con nosotros para poder comprender y meditar sobre ese capítulo y para comprender también la misión de Jesucristo. Es para salvarnos, para limpiarnos del pecado, para liberarnos de todo mal, para guardarnos de todo mal. Que el Señor sea con nosotros. Eso es mi deseo, mi oración para ustedes.